Hola, gracias por acompañarnos en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que es el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio de los cuatro que nos presenta el Nuevo Testamento, un Evangelio que, como lo hemos venido diciendo, se caracteriza por tener este corte tan íntimo, tan cercano, que a diferencia de los otros sinópticos que pudieran parecernos un poco más técnicos, sobre todo por el manejo de su contenido, bueno, pues el Evangelio de Juan nos acerca a la persona de Jesucristo desde un círculo, podemos decirlo así, un poco más íntimo, ¿no? Obviamente sin quitarle valor a los otros evangelios, ¿no? Pero el Evangelio de Juan, lo hemos dicho, este río que bien puede bañar un elefante, bien puede saciar la sed de una oveja, que bien puede atender las ambiciones de cualquier teólogo que quiera profundizar en la cristología, en la soterología, en la neumatología, pero que también sirve para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, para todo aquel que quizá no es experto en la palabra, pero quiere tener un bálsamo del Evangelio, de la Buena Nueva, y pues el Evangelio de Juan es de enorme bendición. Si bien le parece, vamos a hacer una breve oración y arrancamos con lo que será nuestra cuarta sesión, gracias a Dios, de el Evangelio de San Juan. Vamos a hacer la oración. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos por el privilegio de poder estudiar tu palabra, porque en verdad, mi Señor, es un privilegio. Padre, lo que tú tengas para nosotros, la enseñanza que tú tengas para nosotros, mi Dios, a través de recorrer los capítulos, los versículos de este contenido, mi Dios, no solamente para tener más conocimiento, mi Dios, sino para ser tocados y transformados en cada uno de nosotros, en nuestras personas, sobre todo en aquello, Padre, que necesite ser transformado, en aquello que necesite ser rendido. Mi Dios, te lo pedimos encarecidamente. Solamente tú lo puedes hacer. Y por eso es que elevamos esta oración. Guíanos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues arrancamos entonces con lo que sería, como le decía yo, pues es ya el cuarto, la cuarta sesión que corresponde precisamente al cuarto capítulo de este comentario bíblico de Ediciones de las Américas para que creáis, ¿no? Que nos presenta Alberto T. Platt en esta colección de 13 capítulos que hará que este curso conste de 13 sesiones, ¿no? Lo hemos venido diciendo y vale la pena repetirlo, recalcarlo, porque pues estamos acostumbrados a nuestros cursos de Escuela de Desarrollo Cristiano de manera virtual en 12 sesiones, pero por esta ocasión lo haremos en 13 sesiones por el contenido de este comentario, que si bien pudimos haber compactado algunos capítulos y haberlo formalizado en 12 sesiones, pues la verdad es que el contenido del Evangelio de Juan es tan rico que vale la pena mejor irnos a una 13ª sesión. Y llegamos entonces a la oposición aumenta, así lo titula Alberto T. Platt en su comentario, ¿no? Donde veremos cómo Juan va a trazarnos de una manera más ilustrativa la oposición, sobre todo del pueblo. No quiere decir que Mateo, que Marcos, que Lucas no nos compartan la oposición que Jesús sufrió. De hecho, Mateo, por ejemplo, es muy esquemático en ese sentido. Mateo nos va a presentar la oposición de cada uno de los distintos grupos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, del sumo sacerdote, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Mateo, Marcos, Lucas, ellos se enfocan mucho a la oposición por parte de los líderes religiosos.
De tal manera que cuando nosotros leemos que, por ejemplo, los judíos confrontaron a Jesús, cometemos el error de pensar que se están refiriendo a los sacerdotes o a los miembros del Sanedrín, ¿no? A los escribas, etc. Pero no olvidemos que gente del pueblo, el mismo pueblo, también rechazó a Jesús. Y ahí es donde entra el Evangelio de Juan. Juan se va a dedicar a exponer más el rechazo por parte del pueblo. No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran miembros del Sanedrín, eran personas que tenían un oficio, eran personas que desempeñaban algún trabajo, etcétera, personas cotidianas, si lo podemos decir así, que para los cuales había una promesa de un Mesías y que cuando éste vino a los suyos no le recibieron. Entonces, bueno, pues entrando de lleno aquí a este cuarto capítulo, la oposición aumenta. Como siempre, pues iniciamos con una cita bíblica que Alberto T. Platt suele emplear como el versículo clave de la lección. Y el versículo clave de la lección de hoy es Juan 5:18, donde dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esto los judíos, y cuando habla de los judíos, no solamente está hablando de miembros del Sanedrín, no solamente está hablando de los que pertenecían al partido de los fariseos, o a los saduceos, o a los esenios, o aquellos que eran escribas, ahí en la sinagoga. No, habían muchos intereses implicados, gente que tenía cierto poder económico, corrompido junto con los líderes religiosos, y había mucha gente que vivía una religiosidad para los cuales Jesús era motivo de escándalo. Y todos ellos también estarán implicados en este plan de matar a Jesús. El Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio del Amor. Y muchos piensan que es en razón de que Juan habla con un lenguaje, hijitos míos, etc. No, esa no es la razón, ¿no? Muchos dicen, es que como era el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, por eso es que Juan es conocido como el Evangelio del Amor. No. Se conoce a Juan como el Evangelio del Amor por el versículo icónico de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa es la referencia para hablar de que Juan es el Evangelio de amor, no tanto por el lenguaje que Juan maneja para con sus lectores de hijitos míos, etcétera, ¿no? Que en realidad Juan en ese sentido es muy apapachador, es muy cariñoso, ¿no? Pero no es esa la razón. Pero también el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio del rechazo, sobre todo por la manera en cómo nos muestra el rechazo hacia el Señor Jesucristo en los capítulos 5 y 6, que estaremos estudiando hoy, ¿no? Que lo mostrará como no lo muestran de manera tan profunda y detallada Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Es así que entonces Juan nos presenta cómo va creciendo este rechazo, cómo va creciendo este repudio hacia la persona del Señor Jesucristo. Es así entonces que se da lo que se conoce como la tercera señal, ¿no? Recuerde usted que Juan no habla de milagros, él no los va a llamar milagros, porque para Juan un milagro es un acto sobrenatural que cumple la expectativa de la gente. Y entonces Jesús no vino a cumplir milagros, no vino a satisfacer la expectativa de las personas. Jesús va a cumplir señales para demostrar que Él es el Cristo, que Él es el Christus, que Él es el Mesías, el Mesías. Y entonces se da la tercera señal, que en este caso va a suceder ahí en el estanque de Betesda, ¿no? Un lugar que en la actualidad se desconoce, no sabemos en realidad dónde estuvo el estanque de Betesda. Por ahí hay hallazgos arqueológicos que suelen suponer que era el estanque de Betesda, pero que en realidad no se han podido confirmar, ¿no?
Si no me equivoco, creo que el que sí está es el de Siloé. Pero no quiero mentirle, ¿no? Pero lo que sí sé con certeza es que el de Bethesda no se sabe a ciencia cierta dónde estaba, ¿no? Bueno, ahí había una superstición donde dice que de cuando en cuando un ángel descendía a agitar las aguas y que la primera persona que entraba al agua sanaba de sus enfermedades. Y ojo, porque muchas veces pensamos que esto era verdad, que en verdad un ángel descendía, movía las aguas y sucedía la sanidad, ¿no? No olvidemos que esta es una superstición del pueblo. Lo vamos a ver más adelante con también otra superstición, ¿no? El pueblo tenía muchas supersticiones. ¿Por qué? Porque ya es un pueblo que ha vivido con otros pueblos, ¿no? Que ya ha tenido esta transculturización, si lo podemos decir así, y donde pues de repente va a tener como ciertas ideas místicas, mitológicas, supersticiosas. ¿Por qué nos atrevemos a decir que era una superstición, ¿no? Esto de que un ángel descendía del cielo. Porque si en verdad este ángel descendía del cielo, la Biblia nos hubiera dado mucho más datos. Nos hubiera dado quizá el nombre del ángel, nos hubiera dado quizá el propósito de por qué Dios enviaba al ángel, ¿no? Pero vamos, ni siquiera Juan, que es el autor del Evangelio, ni Jesús en las palabras que se están registrando se refieren a tal ángel, ¿no? Jesús, por lo que entendemos en el contexto del pasaje, está observando la desesperación de las personas, observa a alguien que es un minusválido y entonces él se acerca para preguntarle si quiere ser sano. Y jamás hace referencia a, mira, yo te voy a hablar de alguien que es superior a este ángel que desciende. Si Jesús hubiera hecho esto, entonces entenderíamos, sí existía tal ángel, ¿no? Pero ni Juan ni Jesús se refieren al ángel, ni mucho menos a las curaciones. Es decir, no existe la certeza de que en verdad la gente era curada. Quizá era una superstición, no es como si yo le dijera que si usted se mete al lago de Catemaco, usted se va a limpiar porque es la creencia de este lugar, esta laguna que está ahí en Veracruz, donde sabemos se practica mucho la brujería y donde muchos dicen que el agua es milagrosa, ¿no? Sobre todo en estos sitios donde nace el agua. Recuerdo por ahí en el Estado de México un ahuehuete de estos viejos árboles enormes donde nace agua y donde se venera al señor de Chalma, ¿no? Y que se dice que si uno entra en el agua, uno sana de enfermedades, ¿no? Pero en realidad, tenemos que ser sinceros, son supersticiones, ¿no? Y de este modo, entonces, Jesús va a aprovechar la situación para acercarse y para compartir, ¿no? Lamentablemente nosotros los cristianos cometemos el error de acercarnos para criticar. Mira estos ignorantes que piensan que el agua los va a sanar y no hacemos nada por compartir el evangelio, ¿no? Pero aquí Jesús nos deja una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque Él se va a acercar para ministrar a esta persona que tiene la esperanza en una superstición y que Jesús ocupará esa situación para darle otro sentido. Entonces, sí, tenemos que partir que este pasaje, más bien este hecho de que el ángel desciende y mueve las aguas, es una superstición. De hecho, está narrado en la última parte del verso 3 y en todo el verso 4 de este capítulo 5. Y si vamos a manuscritos antiguos, no contienen esto. Esto es un agregado posterior que posiblemente se hizo en el medievo por comentaristas medievales. Pero el enfoque del pasaje, no nos perdamos, no nos vamos a perder aquí en que si era un ángel, si no era un ángel. El enfoque del pasaje no es el ángel, no es la sanidad, es el Mesías. Juan escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Mesías. Mateo escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Mesías. Marcos escribe el evangelio para demostrar que Jesús es el siervo sufriente. Lucas escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el enfoque de todas estas historias.
donde podemos ver algunas situaciones, ¿no? Nos dice el verso 1 que había una fiesta, pero no nos dice qué fiesta. No sería la Pascua, porque siempre que hablaban de la Pascua, todos los autores de los evangelios, los 4 autores, siempre decían, y era el día de la Pascua, ¿no? De hecho, vamos a ver que más adelante dice, y se aproximaba la Pascua. Entonces, por eso sabemos que no era la Pascua. Pero si dice que se aproximaba la Pascua, posiblemente estaríamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Lo que sí sabemos por el verso 9 es que esto que sucede en el estanque de Betesda sucedió en un día de reposo, en un sabbat. Sabemos que la persona, este paralítico, este que estaba en su camilla, en su lecho, ya tenía esta enfermedad por varios años, y sabemos que Jesús escoge a la persona. Sabemos que Jesús elige a esta persona. No tenemos el motivo, no sabemos si es porque quizá era el más enfermo, no lo sabemos, pero sabemos que fue una elección. Y entonces viene la sanidad, donde Jesús toma la iniciativa. Donde a los ojos de cualquiera pareciera que la pregunta es boba, ¿no? ¿Quieres ser sano? Pues tú qué crees, ve mi condición y ven dónde estoy y ve lo que anhelo, ¿no? Pero obviamente Jesús no está haciendo una pregunta producto de una inocencia boba, ¿no? Jesús no era una persona boba, no era un bobo. Es el Hijo de Dios que tiene un gran discernimiento de las cosas, ¿no? El propósito de la pregunta va a ser más bien despertar la esperanza de esta persona, ¿no? Redirigir la esperanza. Mira, no es el estanque, no es el ángel que tú crees que viene a agitar las aguas. Y es curioso porque Jesús ya gozaba de fama. Era conocido como un maestro de sinagoga que sanaba a muchas personas. Sin embargo, por lo visto, este enfermo, este paralítico, no tenía noticia de él, porque estamos seguros que si él hubiese tenido noticia de él, hubiera demandado, hubiera sido el enfermo quien hubiese tomado la iniciativa, como sí lo hicieron muchos otros personajes que sí sabían de Jesús y que clamaban a él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? No va a suceder así con este paralítico, ¿no? Y entonces Jesús lanza esta pregunta que nos tiene que servir a nosotros también como ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a acercarnos a la gente para compartir el evangelio porque no sabemos cómo iniciar la conversación, cómo romper el hielo. Pero a veces tenemos que empezar con preguntas aparentemente bobas, ¿no? Piense usted que está ahí en la sala de espera de un hospital y tiene una persona ahí junto que está desesperada, pues posiblemente no tiene noticias todavía de su enfermo, etc. Y bien podríamos empezar con una pregunta como: ¿se siente usted angustiado? Y claro que la pregunta es boba, porque es evidente que está angustiado por su cuadro, ¿no? Por el entorno, etc. Pero es una muy buena pregunta para empezar a tocar la puerta del corazón de la persona, ¿no? ¿Se siente usted angustiado? No, fíjese que no, es que ingresó mi paciente desde hace 2 días y no tengo noticia, etcétera, 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 etcétera. Pues déjeme compartirle de alguien que pueda ayudarle en su angustia. Pero muchas veces tenemos miedo a iniciar la plática porque es que ¿cómo voy a preguntar algo tan bobo? No es que preguntemos algo bobo. Simplemente estamos preguntando algo que es evidente, pero que queremos dirigir esa evidencia hacia aquel que tiene respuesta para esa evidencia, ¿no? Y es lo que sucede con este paralítico. Jesús no le pregunta si quiere ser sano para despertar su fe. De hecho, en este caso, la señal, el milagro, va antes de la fe. El enfermo no tenía ni idea de quién era Jesús. Y no se le pide hacer una oración, no se le exhorta a creer en el Padre, etc. No. Simplemente Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Lo gracioso es que el enfermo empieza con una queja. Pues es que nadie me ayuda.
Yo quiero entrar, note usted, está su atención centrada en el estanque. Yo quiero entrar al estanque y nadie me ayuda. Y cuando el ángel mueve las aguas, cualquiera en una condición mejor que yo me gana, toma mi lugar, ¿no? Entonces, pues muchas veces nosotros en ese sentido respondemos de manera similar, ¿no? Cuando de repente necesitamos ayuda, pero nos quejamos más de nuestra condición. Sin embargo, a Jesús solamente le tomó 6 palabras para realizar una curación maravillosa. Levántate, toma tu lecho y anda. No hay más. Por eso le digo que el milagro precede a la fe. No hubo tiempo para que la persona razonara y ejercitara su fe, etc. No hay tiempo de eso. Jesús no le va a reprochar la queja ni va a usar la administración como lo haría con la samaritana que estudiamos en la sesión anterior, ¿no? Donde Jesús empieza a charlar con ella para ir sacando cosas de su corazón, empezarla a confrontar y entonces trabajar sobre su fe. A tal punto que la samaritana dice, pues mira, tú serás muy profeta, pero un día vendrá el Mesías y él nos va a revelar todas las cosas. Pues ¿qué crees? Que estás hablando con él. Ahí sí vemos a un Jesús que va moldeando la fe de la samaritana. Y esto se da en un solo golpe, ¿no? Y es así entonces que vemos una obra donde no se requiere de la fe previa del enfermo ni de la intervención de otros. De hecho, si lo analizan el pasaje, ni siquiera se menciona a los discípulos. No sabemos si estaban ahí o no. Y es muy importante que entendamos que este pasaje no es una oferta para sanar todas nuestras enfermedades. No podemos usar este pasaje para prometer algo que no se está prometiendo. Mira, ante cualquier enfermedad que tengas, Dios te promete que te va a sanar porque mira lo que hizo con este paralítico. No, ese no es el propósito de esta señal. El propósito del pasaje es mostrar una señal, a través de una señal, que Jesús es el Mesías. Tú no puedes tomar a una persona que tiene un cáncer terminal y decirle, si vienes a los pies de Cristo, Dios te va a sanar este cáncer porque lo ha prometido en su palabra. Porque Dios no ha hecho esa promesa. Y yo te pregunto, la persona hace la oración junto contigo y no lo sana. Dios no lo sana. ¿Qué respuesta tendrías para esa persona? ¿En qué lugar has dejado a Dios? No podemos usar el Evangelio bajo la base de promesas que no son promesas y bajo una cortina de ilusiones para la gente. Porque entonces, si la situación no sale como tú la presentaste, estás compartiendo a un Dios de desilusión. No. La gente tiene que entender que a pesar de su condición, a pesar de su enfermedad, a pesar de su opresión, a pesar de sus problemas, hay un Dios que quiere restaurar la relación y lo quiere hacer a través de un Mesías. Y la gente, más que necesitar sanidad del cáncer, resolver la deuda económica, liberarse de un vicio, etc., la gente necesita primero restaurar su relación con Dios, lo cual solamente es posible a través de Cristo Jesús. ¿Y será que si Dios en su misericordia quiere sanar el cáncer, pagar la deuda, liberar del vicio, etc., bueno, eso ya será parte de la misericordia de Dios, pero no es el propósito del Evangelio. Y viene un rechazo ante esta sanidad, ¿no? Y aquí es donde Juan nos empieza a narrar el crecimiento del rechazo hacia el Mesías, ¿no? Porque pues este paralítico, que ya no es paralítico, obedece, toma su camilla, va de regreso a casa, pero no olvide que cuando estábamos estudiando las singularidades de este pasaje, habíamos dicho que el verso 9
establecía que era día de reposo. Y vaya que el dato es importante, ¿no? Recuerde usted que si la Biblia lo dice es porque va a tener importancia, ¿no? De repente venimos leyendo pasajes y por ahí aparece una idea que de momento nos parece como fuera de lugar, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tenía que ver? Seguramente tiene que ver y va a impactar, ¿no? Entonces el verso 9 nos dice que era día de reposo. En ese momento que Jesús sana a la persona, no hay alguien que confronte a Jesús, oye, no te es lícito sanar en reposo, ¿no? No, no se da eso. Pero resulta que esta persona toma su camilla, toma su lecho, va de regreso a casa, los judíos lo ven y entonces le reprenden. Y le repito, cuando Juan nos dice judíos, no se está refiriendo específicamente a fariseos, sacerdotes, escribas. La gente del propio pueblo que ya había sido adiestrada en el legalismo fariseico, también le empieza a reprochar, oye, ¿por qué estás cargando una camilla en día de reposo? Y entonces, pues, este enfermo, que ya no era enfermo, que había sanado, da su testimonio. Pues es que un hombre me dijo, toma tu camilla, levántate y ya vete a tu casa. Y entonces, mis hermanos, viene la pregunta más importante del pasaje. Viene la pregunta más importante de este pasaje. Me atrevo a decir que es la pregunta clave del pasaje. Cualquiera que estudie el pasaje se podría centrar en las palabras, levántate, toma tu lecho y vete. Y hasta podríamos construir toda una predicación acerca de la fe, de la sanidad, etc. Pero si usted quiere buscar la oración, el diálogo central de este pasaje, vino de parte de los judíos a través de esta pregunta. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Porque ahí viene el testimonio de Jesús como el Mesías, de Jesús como el Cristo. ¿Por qué es importante que tú des testimonio a través de tu vida? Porque tenemos que lograr que los que están a nuestro alrededor pregunten, oye, ¿quién es el que ha transformado tu vida? Oye, ¿quién es el que te ha dado esa paz que tienes? ¿Quién es ese que ha sanado esa enfermedad que tenías? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué ocurrió? Oye, yo recuerdo que tu familia estaba fracturada, que estaban a punto de divorciarse y ahora los vemos más unidos que nunca. ¿Qué hiciste? ¿Quién está detrás de todo esto? Y entonces, la respuesta a la pregunta es la que cobra importancia. Lamentablemente ya los judíos habían creado más de 600 reglas alrededor del día del sábado. Y tristemente, lejos de alegrarse por la sanidad de este hombre que ya no era paralítico, lejos de tener compasión por este hombre que ahora gozaba de salud, le juzgan. Y le juzgan conforme a sus reglas. ¿Cómo se te ocurre cargar una camilla cuando no es lícito conforme a nuestra norma? No me importa tu estado de salud. No cargues esa camilla. Y es aquí donde Juan, en su evangelio, por primera vez, nos registra la intención de los líderes y del pueblo, o de algunos del pueblo, de procurar matar a Jesús. Ante esto, Jesús da una declaración muy, muy interesante. Y esta declaración es con respecto al día de reposo, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, en las cosas de Dios no hay descanso. Dios el Padre tú no puedes llegar con una necesidad ante el Padre. Señor, necesito que me liberes de esta situación. Señor, necesito que me liberes de esta enfermedad. Señor, necesito que me ayudes en mi matrimonio. Necesito que me ayudes con mis hijos. Y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname, hoy es sábado, hoy no trabajo. Dios sigue trabajando aún en el día de reposo. Y Dios sigue trabajando aún por encima de nuestras reglas, de nuestros pensamientos, de nuestro estilo de vida.
Y vaya enseñanza que nos deja el pasaje. Y entonces Juan empieza a compartirnos el carácter de Jesús. Jesús comienza a hacer afirmaciones de sí mismo. Usted lo puede seguir ahí en su Biblia y le pediría de favor que los próximos días usted vaya desglosando esto, vaya haciendo una lectura un poquito más detallada de estas afirmaciones. Dice el verso 20 que Jesús es Dios. Verso 21, que Él da vida a quien Él quiere. Habla de su soberanía también, ¿no? El verso 22, que Él juzgará, habla de su ministerio. Jesús es el juez. Verso 23, merece el mismo honor que el Padre. Hay muchos que afirman que Cristo, que Jesús no es Dios, ¿no? Pero el verso 23, el verso 20, el verso 23 nos dicen todo lo contrario. Verso 24 nos dice que nos libra de toda condenación. El 25, que Jesús es la fuente de vida espiritual. El 27 no solamente nos dice que es juez, sino que Él tiene la autoridad para ser juez y para juzgar. Y los versos 28 y 29 nos dicen que Él tiene el poder de resucitar a los creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Jesucristo es igual a Dios el Padre. Y de esto tenemos testimonios. También Juan nos comparte el testimonio de Cristo mismo, que nos debiera de ser suficiente. Pero por si no, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, esta voz que clama en el desierto, ¿no? Que anuncia la venida de este Mesías en la persona de Cristo. ¿Qué me dice usted de las obras? Las obras que Jesucristo hizo dan testimonio de que Él es Dios y es el Hijo de Dios. Está el testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Y obviamente, pues las Escrituras, ¿no? Juan nos dice en los versos 39 a 47 que las Escrituras dan testimonio de Jesús como Dios y como Hijo de Dios. Pero basta leer toda la Escritura para verlo en su totalidad. Viene la cuarta señal, ¿no? Es el capítulo 6, arranca el capítulo 6, donde todo lo que habíamos dicho ocurrió en Jerusalén, ¿no? Y ahora, pues se han ido a Galilea, a la región de Galilea. Inicia el capítulo diciendo, después de estas cosas, y para nosotros es muy fácil perdernos, ¿no? Pero cuando dice después de estas cosas, entendemos que pasaron varios meses. Recuerde que el capítulo 5 nos dijo que estaban en una fiesta y decíamos, no nos dice qué fiesta es, pero no es la Pascua porque el capítulo 6 dice, después de estas cosas que se narraron en el capítulo 5, estaba cerca la Pascua. Entonces, quiere decir que entre el final del 5 y el inicio del 6 pasaron varias semanas o varios meses. Y entonces sucede el único milagro que registran los 4 evangelios, que es la alimentación de los 5,000. Donde sabemos por Mateo que Jesús acababa de tener noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Y donde sabemos por Marcos que Jesús tenía la intención de que sus discípulos se retiraran a descansar. Sin embargo, pues Jesús toma la iniciativa. Él quiere que la gente, que sus discípulos, que todo aquel que le esté escuchando descanse. Y era muy fácil ya despacharlos, ¿no? Pero hace una pregunta a sus discípulos, que es una pregunta que a muchos de nosotros no nos gustaría que se nos hiciera, ¿no? ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? Y le voy a decir por qué es una pregunta que no nos gustaría que nos hicieran. Piense usted que está en su trabajo y de repente hay problemas en su trabajo. Hay un problema de producción, hay un problema de ventas, qué sé yo. Un problema serio en su empresa, en su fábrica, en su trabajo. Y se acerca a su jefe y le hace ver el problema. Oye, el problema es muy, muy grave. No tenemos proveedores, o la máquina está descompuesta, qué sé yo.
Y entonces su jefe le dijera, ¿cómo le vamos a hacer? Y a lo mejor es un área que no es de su competencia, ¿no? Pero su jefe le está diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? Es prácticamente lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? La gente está cansada. Nos dice otra versión, otro evangelio, la gente está cansada, denles de comer. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la gente está cansada, ¿no? En este caso, Juan pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Sin embargo, esta pregunta es una prueba. Es una prueba para el corazón de los discípulos. Y es una prueba no para hacerlos tropezar, sino simplemente es para fortalecer, para agudizar, para refinar la fe. Porque Dios, cuando nos mete a pruebas, mis hermanos, no lo va a hacer para aventarnos al pecado y para hacernos tropezar. Siempre lo hace con el propósito de fortalecer nuestra fe. Y entonces se da esta alimentación milagrosa. Y ojo, al igual que con el pasaje del paralítico ahí en Bethesda, que no era una oferta de garantía de sanidad, y ven a los pies de Cristo y está tu salud, la cura de tu cáncer garantizada, lo mismo ocurre acá, ¿no? Este pasaje no garantiza la provisión, no es una garantía de provisión. Mira, ven a los pies de Cristo y no te va a faltar nada. Es más, esa camioneta último modelo que quieres la vas a tener. Porque si Cristo fue capaz de alimentar a 5,000, ¿tú crees que no te querrá dar esa camioneta? Hasta me siento mal diciendo esto, perdón. Pero no, ese no es el mensaje del Evangelio y ese no es el sentido de este pasaje. Al igual que sucedió en la tercera señal, esta cuarta señal de la alimentación de los 5,000 es una señal que tiene el propósito de demostrar que Jesús es el Cristo. Y sin embargo va a haber rechazo. Pese a que va a alimentar a las personas, vendrá un rechazo. Y no es un rechazo en un sentido negativo, sino que la gente que es alimentada y que ve esta gran señal, quiere hacer rey al Señor Jesucristo. Y si usted lo analiza, es una reacción un tanto materialista. Te valoro por lo que me das. Te valoro porque cumples mi expectativa. ¿Cuál es mi expectativa? Tú eres ese líder político que nos va a liberar de los romanos. Y por eso te quiero hacer rey. Sin embargo, Jesús no vino con ese propósito. Y ahí también vemos una manifestación de rechazo. Viene lo que sería la quinta señal, donde Jesús ahora se dirige a Capernaum y le pide a sus discípulos adelantarse, ¿no? Podemos pensar, la palabra no lo dice así, pero podemos pensar que ante todo este alboroto de la gente que lo quería hacer rey, Jesús quiso apartar a sus discípulos para que no se contagiaran de esa idea, ¿no? Y entonces les pide subir a la barca y adelantarse para dirigirse a Capernaum, al otro lado del lago de Galilea, ¿no? Y entonces pues se suelta una tempestad. Cuando hablamos de tempestad estamos hablando de una tormenta muy fuerte que va a dificultar el viaje. Dice que era como la cuarta vigilia de la noche y que habían remado hasta la cuarta vigilia, que es prácticamente ya cerca del amanecer. Y esto quiere decir que si no atravesaron todo el lago, porque Jesús los alcanzó caminando sobre el mar, quiere decir que remaron toda la noche para atravesar este lago, que no es tan extenso. Calculamos que entonces fácil remaron como 5 kilómetros. 5 kilómetros, avanzar 5 kilómetros toda una noche, mi hermano, es muy poco. Tan solo una persona que sale a correr en estos maratones pequeños de 5 kilómetros, pues si va a un paso lento, tranquilo, un trote muy tranquilo, exagerando, en 60 minutos logra esos 5 kilómetros. Bueno, vamos a exagerar más. Hora y media.
90 minutos. Pero toda la noche, toda una noche para avanzar 5 kilómetros nos habla del grado de tempestad que azotaba, ¿no? Trate usted de imaginarse ahí en el barco que está siendo azotado por una gran tempestad, un gran aguacero con un terrible oleaje, seguramente con relámpagos. Es una zona de tormentas eléctricas. Para las personas que han estado ahí nos comparten mucho, ¿no? Algo que tiene el lago de Genezaret o de Galilea, que el mal llamado mar de Galilea, porque tampoco es un mar, es que tiene una condición que hace que el clima cambie de manera abrupta y entonces surjan tormentas casi de la nada, ¿no? Y por eso es que muchos de sus navegantes se veían sorprendidos por estas tormentas, ¿no? Y bueno, pues imagínese usted en medio de todo esto, este fuerte oleaje, quizá rayos, viento, etcétera, de repente alguien viene caminando sobre el agua acercándose a usted. Jesús se acerca caminando sobre el mar y pues obviamente viene la reacción de los apóstoles, que es una reacción de miedo. De hecho, sabemos por Mateo y por Marcos que van a decir, es un fantasma, ¿no? Se espantan porque lo ven caminar y dicen, es un fantasma. Que esta también es una superstición de la región. Porque sabemos que no existen los fantasmas. De ser así, la Biblia lo mencionaría, Jesús lo mencionaría, los profetas o los autores de la Biblia lo mencionarían. Sin embargo, Jesús, es curioso porque Jesús no llega simplemente diciendo, no tengan miedo, ¿no? Sino que primero se revela, yo soy Jehová, yo soy, no teman. Sin embargo, los alcanzan en la barca, llegan al otro lado y nuevamente viene un rechazo en contra de Jesús, porque lo van a confrontar y lo confrontan con 6 preguntas muy vacías. ¿Cuándo llegaste acá? Y si usted lee el contexto del pasaje, es un reproche. ¿Cuándo llegaste acá? Te estuvimos buscando. O sea, es tu obligación que nos des un informe de todo lo que vas a hacer. No tenemos por qué andarte buscando, ¿no? Y Jesús los confronta. Ustedes me buscan porque quieren pan, como los alimenté del otro lado del lago. Y la otra pregunta vacía, hueca, es ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta es una pregunta pues llena de vocablos religiosos. Pero no olvide que Jesús conoce los corazones. Y Jesús responde, pues solamente hay que creer en el que el Padre ha enviado, en el Cristo. Y sale el verdadero corazón de ellos. ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? O sea, los panes con los que fueron alimentados no fueron suficientes. Y entonces se da una discusión de Moisés y del maná. Y de Jesús presentándose como este pan descendido del cielo. Y entonces le preguntan, ¿cómo dices del cielo he descendido? Tú, que sabemos que naciste ahí en Belén y que has vivido en la región de Nazaret. De hecho, muchos pensaban que él era nacido en Nazaret. No sabían que había nacido en Belén. Pero decían, pues conocemos la casa de tu padre, del carpintero, etcétera, ¿no? Creían saber su procedencia. Y Jesús hace una revelación acerca de su sacrificio. Lo hace a través de la alegoría. Es necesario comer mi carne. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Esto es canibalismo, esto es impuro ante la religión judía. Este hombre está loco. Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? No era una palabra dura de entender, pero cuando el corazón no está dispuesto, nunca va a entender las alegorías. Pero fue una palabra dura para ellos porque no la podían aceptar, porque no podían aceptar a Jesús. Y ahí vemos el rechazo que se está dando
Le repito, del pueblo. No estamos hablando de líderes, de sacerdotes, de escribas. Estamos hablando del pueblo en general. Y viene la revelación del primer yo soy, ¿no? El yo soy el pan de vida de Jesús, ¿no? Donde utiliza una alegoría. ¿Qué es la alegoría bíblica? Es cuando nosotros exponemos o explicamos la realidad de una cosa por medio de las cualidades de otra cosa. Entonces, Jesús va a explicar su realidad como el dador de vida a través de las características de un pan, un alimento básico, ¿no? Entonces, si tú quieres disfrutar de la vida espiritual, es necesario que aceptes a Cristo como este pan de vida. Es necesario que aceptes esta oferta que le fue presentada a Nicodemo como el nuevo nacimiento en el capítulo 3, o que le fue presentada a la samaritana como el agua viva en el capítulo 4. Sin embargo, los judíos lo van a confrontar comparándolo a Moisés, ¿no? Y sobre todo al maná. Nuestro padre Moisés nos dio el maná del cielo, ¿no? Y entonces Jesús los confronta y le dice, no, no fue Moisés, fue mi padre quien les dio el maná. Y entonces Jesús les habla acerca del pan de vida, para establecerles que Él es mayor que Moisés, como en algún momento lo hará también con aquellos que le dicen, nuestro padre es Abraham, ¿no? Y entonces Jesús les dice, pues he aquí que delante de ustedes está uno que fue antes de Abraham, o sea, soy superior a ellos. Y Jesús les está ofreciendo un alimento mayor que el maná, que es su sacrificio. El comer su carne, una alegoría que no entienden, se escandalizan y entonces se van. Y viene lo que será la confrontación de Jesús a sus discípulos. ¿Vosotros también os queréis ir? ¿Ustedes también se quieren ir? A lo cual Pedro nos regala una de las respuestas, una de las declaraciones más hermosas de la Escritura. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, mi hermana, para terminar esta sesión, unas preguntas para reflexionar. ¿Reconoce usted en su vida a un estanque o un ángel que está desviando la atención de su esperanza en Jesucristo? De repente hay situaciones en las cuales usted está poniendo más esperanza que en Jesucristo mismo. Le pongo ejemplos, una enfermedad donde usted está más esperanzado en el tratamiento y en el médico. No estoy diciendo que no busque un tratamiento, que no busque al médico, pero a veces nuestra esperanza está más puesta en el médico, en el tratamiento, en el abogado, en el licenciado, en la palanca, etc. Y desviamos nuestra atención de Cristo Jesús. ¿Tiene usted plena confianza de que Jesús conoce sus circunstancias? ¿O sigue usted aterrado por las tempestades y los fantasmas que pareciera quieren atacarle? Hay cosas en la vida cristiana o en la iglesia misma que a usted le causan escándalo. Ojo con esta pregunta, ¿eh? En su vida cristiana, en su vida ministerial y sobre todo dentro de la iglesia, ¿suceden cosas que a usted le escandalizan? Ay, ¿cómo es posible que pase esto con el hijo del pastor? ¿Cómo es posible que pase esto con el líder? ¿Cómo es posible que pase esto con el pastor? Se lo tengo que preguntar, mi hermano, se lo tengo que preguntar, mi hermana. ¿Usted también quiere irse? Le pido, por favor, que ore y medite sobre estas preguntas. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho, en verdad le agradezco mucho que me haya permitido acompañarle a lo largo de esta cuarta sesión. Le pido encarecidamente que relea, por favor, estos capítulos 5 y 6 a través de la perspectiva que nos ha dado Alberto Chiplat de su comentario para que creáis. Y bueno, pues no me resta más que hacer una breve oración y si Dios lo permite, nos veremos para lo que será la sesión número 5 de nuestro curso El Evangelio de Juan. Vamos a ver. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de escudriñar tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella somos testigos de señales poderosas, Padre, de sanidad, de alimentación, con el único propósito, Señor,
de saber que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, y nosotros no necesitamos más señal, caminamos con esa convicción. Y también caminamos con la convicción de saber que tú eres el pan de vida, que tú eres quien nos sustenta, no solamente de manera física o material, sino espiritualmente. Ayúdanos a caminar en esa convicción, sobre todo cuando afrontamos situaciones difíciles y cuando nuestra fe parece flaquear. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.